Bienvenidos al podcast El Tapón by la Farm. Mi nombre es Francesca Garrigues. En este podcast vamos a convidar a gente que nos diga dónde tienen sus tapones. Porque sí, hay tapones que nos ayudan a no dispersarnos y tapones que, como bien dice su nombre, nos taponan y nos invalidan y nos llenan de miedos. Con la entrevista de hoy vamos a averiguar cómo nuestro invitado o invitada descubre y qué hace con sus tapones. Siempre con una sola meta: mejorar nuestro estado físico y mental. Primer podcast del tapón, y con este libro entre manos y con este persona, Julio de la Iglesia, no podría ser una mejor entrada de podcast, porque realmente el miedo me invade, o los nervios más que el miedo. Y yo creo que me vas a poder dar muchos tips alrededor de lo que se puede hacer. Bienvenido. Muchas gracias, Francesca, por invitarme. Para mí también es un momento emocionante y lleno de vértigo, pero estoy muy contento de estar hoy aquí contigo. Bueno, tengo que mirar mis notas porque tu trayectoria se podría estudiar en el IE. O sea, has sido maestro ninja, botones en la administración local del Estado, pescador de tiburones, marcador de tortugas, eso no tienes que contar, camarero en el Bronx de Nueva York, agente inmobiliario, vigilante, organizador de eventos, padre, y experto TEDx número 1 de su promoción, tanto en la policía como en los TEDx, pero además recientemente, de ser un absoluto desconocido en los últimos 3-4 años, incluso tus compañeros conferenciantes, coaches, dicen, pero ¿cómo has podido llegar a escribir un libro con el Grupo Planeta, ser conferenciante, ser coach? La calma y el tiempo, ¿cómo es? Y sobre todo, ¿qué es ser marcador de tortugas? Bueno, yo trabajé en Greenpeace hace muchísimos años, y una de las campañas era marcar a las tortugas, la careta, la vulgarmente llamada tortuga boba, que pescaban nuestros pescadores, los palangreros, y para que no las matasen las marcábamos, medíamos latitud, longitud, temperatura del agua, y se hizo un control de estos animales en todo el Mediterráneo. Pero, ¿y de todos estos Julio Madelmans, sí, como me he leído tu libro, sé que te gustan mucho los Madelmans, a mi hijo también, ¿te quedarías con uno o es una evolución todo lo que has hecho desde marcador de tortugas a TEDx? Pues fíjate que ha sido como una forma de vida, ¿no? Los Madelman para mí representaban eso, la aventura, la acción, y yo he tenido muchos de esos muñecos diferentes. Quizá el Madelman, el trampero, el Jeremiah Johnson, no sé si has visto la película, sí. Un poco el que vivía en el bosque y vivía por sus medios, y me gustaba mucho esa idea, ¿no? El contacto con la naturaleza. Pero entonces no te quedas con ese. Bueno, también el buzo me gustaba mucho, los soldados, en fin, ya te digo que todos ellos despertaron. Todos ellos te han despertado interés y te han ayudado en tus diferentes, en tus diferentes facetas, que es que son increíbles. O sea, y sabes que, bueno, en este caso nosotros hablamos de tapones, se llama El Tapón el podcast. Creemos que hay tapones, de hecho te he robado y te la voy a robar para siempre. Hay tapones que implosionan dentro y otros que explosionan. Hay buenos y malos. ¿Cuál es tu tapón? ¿El físico o el emocional? ¿O ya te has librado de todos? Bueno, yo tenía uno que era una fobia. Yo era claustrofóbico. Y el estar en espacios cerrados para mí era un gran tapón, porque me impedía hacer muchas de las cosas que a mí me gustaban. Lo superé, por suerte, y con tenacidad, investigando. Ahora vivo en la planta 15 de un edificio, o sea que el ascensor lo cojo a diario varias veces. Wow. Y a nivel físico, pues bueno, ya va uno cumpliendo años, y muchas veces la vista, por ejemplo, que yo nunca llevé gafas y ahora llevo, pues puede ser uno de ellos, ¿no? El fumar, dejar de fumar. Eso te iba a preguntar, pero te iba a preguntar sobre tu relación con los pulpos, ¿qué tal va? Porque de ahí viene la claustrofobia, o por lo menos indicas que por ahí tuviste una experiencia. Francesca, lo cuento en el libro, efectivamente. Fue un episodio para mí traumático. Yo pescaba pulpos desde bien pequeñito, porque veraneábamos en la costa, y mi madre me mandaba por pulpos pues para hacer la paella, y porque a mí me gustaba mucho bucear. Y en una de esas inmersiones me quedé con el pincho que yo llevaba en la mano, imposible de quitármelo, y el pulpo se hizo muy fuerte ahí abajo. Yo era muy pequeño, tenía 10 años, y no pude quitármelo hasta el último instante,
que con un poquito de templanza ya logré zafarme de ese lazo y subí a la superficie casi ahogándome, con la boca abierta, tragando agua, y cogí miedo a estar en sitios cerrados. ¿Y tú crees cerrados. que de ahí fue un poco el detonante, momento de...? fue el detonante, totalmente. Yo tengo que decir que comparto contigo la claustrofobia, pero mi claustrofobia no es tan invalidante. Alguna vez me ha pasado en un ascensor con una chica amiga mía embarazada, decirle, deja de respirar que me estás quitando aire, y me miraba diciendo, Dios mío, Francesca, estás fatal, eres una persona, muy mala persona. Pero es verdad que no he tenido, o sea, soy americana, por lo cual los rascacielos, pero entiendo, es una claustrofobia que hay que tener muchísimo cuidado, porque en cualquier momento explosión hacia afuera y te invalida en muchas cosas. No, ir al cine, meterte en el metro, en un parking. Bueno, y tu trabajo de TEDx también. O sea, es que ese traje de buzo que os ponéis tiene que ser bastante... También, si tienes claustrofobia, desde luego se dispara. Qué pero a base de afrontar esas situaciones es como lo vas superando. Cuando huyes, cuando no te subes al ascensor, el miedo gana la batalla. Y además lo malo de ese miedo es que luego se puede contagiar a otras esferas seguras de tu vida. Claro. Al final te vas haciendo más pequeñito porque tu autoestima, tu autoconcepto va disminuyendo. Y acabas siendo incapaz de hacer cosas que antes eras totalmente experto o capaz de hacerlas. Claro. Y bueno, en ese momento de no hacerte pequeñito, tú hablas mucho en tu libro, y me encanta, y hablas en general en todas tus charlas, que te he escuchado bastantes y me encantan, de las mochilas. Tú te hiciste una mochila con 8 años, que nos tienes que contar, para escaparte de casa. Creo que gracias a Dios duró poco. Muy poco. Y luego te hiciste una mochila que en Kenia ayudó bastante. De hecho, yo tengo una anécdota de un amigo africano que siempre me dice, si estás en peligro en África de que te vaya a comer uno de los 5 grandes, o sea, el león, el rinoceronte, etcétera, ten en cuenta una frase: only food runs. Solo la comida corre, no corras. Pero tú tienes 2 mochilas muy definidas, que me hace mucha gracia, pero en los 2 casos te han servido de apoyo, ¿no? Para hacerte yo creo que prepararte más grande, para lo peor o para seguridad. Sí, prepararte para lo peor y esperar lo mejor es garantía de seguridad. La seguridad total no existe, el riesgo cero no existe, pero cuando te preparas para un incidente grave, por ejemplo, en mi trabajo, tienes muchas más herramientas a la hora de improvisar, porque lo que entrenas es lo que luego acabarás haciendo bajo presión, es el entrenamiento lo que hace al experto, ¿no? Y yo tengo muchas mochilas, tengo una mochila también un poco emocional, ¿no? Con recuerdos victorias, esos momentos donde hemos triunfado, hemos salido victoriosos, y en momentos de dificultad, en momentos de nerviosismo, pues tenemos que confiar que si en aquella ocasión salimos victoriosos, en esta también lo podemos hacer si seguimos esas pautas de templanza, de respiración controlada, de foco en la acción. Y en el ahora. Que mencionas a Thich Nhat Hanh, gran precursor del mindfulness del ahora, pero es que en tu trabajo el ahora es vital, y me imagino que habrás vivido historias difíciles que no siempre se pueden quitar de la mochila tan fácilmente, ¿no? Y verlas de otra manera. ¿Vas con algún amuleto en esa mochila emocional o física que llevas? Tengo que reconocer que llevo una postal de la Virgen del Pilar. Pero porque para mí mi padre hizo la corona de la Virgen del Pilar, que se expone ahora mismo en el SEO, y las estrellas que están detrás de la Virgen, que también salen en esa postal, las hicieron mi tío Antonio y mi tío Enrique. Entonces para mí tiene un valor muy sentimental y muy emocional. Pero creo que para el resto de las personas es importante que recuerden que de esas situaciones críticas, difíciles, en algunos casos traumáticas, es bueno recoger y quedarse con el aprendizaje, con lo bueno. Y eso es lo que yo intento meter después de un error, de un fracaso. Y en esa mochila, ¿qué voy a hacer en la siguiente ocasión que me encuentre en esta situación? Porque eso es lo que me va a servir en la vida. No quedarme con el dolor y el sufrimiento, sino con el aprendizaje. No es fácil, en los primeros momentos solo tienes ese dolor, y si sigues rumiando tendrás el sufrimiento, pero es bueno saber dónde me equivoqué, dónde fallé, qué voy a hacer diferente en la siguiente ocasión. Y esa mochila siempre la llevo. Si veo que voy por el mismo camino, igual me va a ocurrir lo mismo si sigo por aquí, ¿no? Claro.
Sí, pero bueno, sacar positivismo donde... Porque todos vamos... Aprendizaje. Todos, sí, es que, claro, es que el PNL, el famoso lenguaje que uno se dice importante. A sí mismo, es muy importante. Si tú te dices no puedo, no valgo, o sea, yo me lo he dicho durante años. O sea, no, sí, físicamente, me hace gracia porque dices... que a lo mejor por ser alto y ser zurdo, que dicen que los zurdos, bueno, sobre todo en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, yo soy zurda y se valoraba muchísimo. Yo llegaba a España y me hacían ponerme la mano detrás para escribir con la diestra. Yo escribo con la derecha porque me obligaron a escribir con la derecha. Soy zurdo y escribo con la derecha. Pero no soy alta y siempre digo a la gente, si hubiese sido un poco más alta, a lo mejor... tendría la autoestima un poco menos fluctuante, pero soy rubia, claro, tiene que ser algo de eso. Pero ¿de verdad crees que lo de alto y zurdo... Bueno, es verdad 50%. Que el efecto halo atribuimos cualidades mejores a una persona que sea alta, esbelta, guapa, bella, equilibrada, etcétera, que a una persona que no tenga esas pautas. Sí, bueno, está estudiadísimo. Lo de zurdo es verdad que yo no le encontraba ninguna ventaja porque desde pequeño se ha penalizado. Sobre todo en este lado, en Europa, las tijeras, claro, los lápices, la forma, incluso estar sentado aquí tienes que estar mirando... No, y socialmente, ¿no? El zurdo es como el hijo del diablo, ¿no? Tradicionalmente por eso nos corregían. Pero luego te das cuenta de que Gandhi, Churchill, Obama, Leonardo da Vinci, o sea, grandes personajes de nuestra historia han sido zurdos, y es que tiene que ver mucho con la creatividad y con esa manera divergente de ver muchas cosas. Y eso que antes nos llamaban bichos raros, pues ahora se premia un poco, ¿no? Esa visión diferente de la realidad o de un proyecto. ¿Y tu padre, después de regalarte el Madelman, porque eras no muy buen estudiante, llegó a decirte, oye, hijo mío, tenías razón, la aventura era lo tuyo? Pues fíjate, tengo la suerte de tener a mis padres vivos. Ayer estuve firmando libros en una feria y esa cara de reconocimiento, de gratitud, de orgullo de padre y de madre, la verdad es que yo ya la veo en sus ojos. Es verdad que tuve unos años de infancia donde era todo lo contrario. Soy el mayor, el peor estudiante de mis hermanos. ¿Cómo te escapaste de casa con 8 años? Me escapé de casa porque no quería seguir yendo al cole, quería vivir la vida del Madelman ya Es que con 8 años, no sé, yo no conozco a poca gente que se ha escapado con 8 años. Claro, pero imagínate mis padres sin móviles y en aquellos años y en el barrio, un barrio muy conflictivo de Madrid, qué valor el suyo, ¿no? Porque yo al fin y al cabo estaba viviendo mi aventura, pero ellos ahí en casa esperando a ver si aparece, llamamos a la policía, tal. Fue y ahora cuando llaman a la policía vienes tú. Y ahora, sí. Bueno, o sea que tienen que estar orgullosísimos, tanto tu padre como tu madre en ese sentido. La verdad es que sí, porque un niño que no se daba, que pensaban que no valía para estudiar y luego, como tú has recordado en la entrada, he sido 3 veces número 1 en oposiciones al Estado, he escrito un libro con la editorial Alienta del Grupo Planeta, doy charlas por las mejores empresas de este país, ahora voy a cruzar a Sudamérica. Y en menos de 3 años, o sea que bueno, no sé cuándo empezaste. Yo empecé en el 2012 como coach, pero a dar conferencias en el 2018. Sí, o sea que es una maravilla. Pues te robo más cosas de tu libro porque es que me lo he leído en 2 días. Y me cuesta mucho leerme libros de este estilo porque, como te comentaba, yo he hecho un trabajo personal bastante interesante, por lo cual estoy formada, pero me enganchó bastante porque el miedo me parece una de las emociones más difíciles de controlar, dónde hay que ponerlo, y me gusta cuando dices, cuando conectas con tu propósito todos son señales, y por ejemplo es que en esto no puedo estar más de acuerdo. O sea, vivo constantemente en las señales de todo lo que me ocurre. Y cuando empezaba este podcast digo, ¿a quién entrevisto? ¿Quién será el primero? ¿Quién será la primera? Tengo tantos amigos que tienen tantas cosas que contar. Tú y yo no nos conocíamos. Nos conocimos a través de una amiga en común en un acto. Y dije, es que tiene que ser Julio. Es que no puede ser una persona que convive más con el miedo, no puede estar más cerca del concepto de lo que es el tapón, tanto para lo bueno como para lo malo. Fíjate, Francesca, que el miedo tiene mala fama. Sí. Hasta que te salva la vida. Sí, es Cuando verdad. te salva la vida ya dices, ostras, es mi guardaespaldas, le tengo que escuchar, por lo menos escuchar. Y si te das cuenta, detrás del miedo están los grandes sueños de nuestra vida. O sea, cuando te quedas embarazada y tienes ese bebé, temes por él,
cómo pueda salir todo. Sí, cuando tienes la primera entrevista de trabajo, cuando te vas a comprar tu primera casa, cuando te emparejas con alguien, siempre está el miedo para decirte, ten cuidado, te puedes equivocar, pero también está para protegerte. Claro. No seas un insensato, no seas un temerario, ¿no? Levanta el pie. Bueno, levanta el pie, pero tú a veces no has levantado el pie. De hecho, tienes una frase que me gusta mucho, que no sé quién la ha escrito, que me lo dirás o lo ha dicho. Están los vivos, los muertos y los que navegan por el mar. Sí. ¿Tú cuál eres? Bueno, vivo, desde ¿Eso luego. también? Y el mar me apasiona, pero es y uno de alguna los... vez quiero que me cuentes una historia que tuviste con tu hija y con tu mujer, tu exmujer, pero que de alguna manera había un polizón que no cuentas en el libro que hiciste con él cuando llegaste a puerto, pero en el mar has sido bastante osado. Sí, la verdad es que imprudente. Yo no lo achaco a la valentía, sino a la inconsciencia y a la pasión que a mí me movía por navegar, ¿no? Y en una de esas navegaciones llevé a mi hija siendo muy pequeñita, una noche vieja en el canal de Ibiza, y entre Alicante e Ibiza, ¿no? Y la verdad es que el mar nos duró muchísimo. Y embarqué a un señor pensando que me iba a ayudar en esas maniobras de temporal y resultó ser una persona totalmente inexperta en vela y se convirtió más en un lastre que en una ayuda, ¿no? Y es verdad que estuve tentado de tirarle por la borda porque yo ya me veía en la balsa salvavidas compartiéndola con él y yendo mi hija a bordo pues te sale el instinto animal de supervivencia total. Pero rápidamente me di cuenta de que él estaba librando una batalla personal brutal y me compadecí de él ¿Y luego, habéis seguido en contacto? No, si fue una persona que se embarcó para ir... Y salió como entró en tu vida. Exactamente, en silencio. Bueno, lo digo porque en algún momento le llegará este libro a sus manos, puede pues ser. Yo le mando de aquí un abrazo y entiendo que el miedo nos puede atenazar a todos. Porque él tuvo miedo, mucho más, o sea, tuvo sí. como más que tú casi, o sea, tú ya estabas en efecto supervivencia y de Él estaba cuidar. tenso como un arco, o sea, él estaba así agarrado a la mesa de cartas diciendo no me puedo bajar de aquí, no sé qué hacer, pero desde luego no cuentes conmigo para nada, ¿no? O sea, estoy totalmente fuera de mí. Y a mí me pasó lo mismo, lo que pasa es que yo tuve la suerte de bajar a uno de los camarotes y ver cómo mi hija estaba rebotando en la cama con su madre con cada pantocazo que daba el barco. Y yo al ver esa alegría y la mirada de mi exmujer, que me miró con esa confianza de sé que nos vas a sacar de aquí, me da lo mismo como está el mar, pues yo ya subí arriba, con un puñetazo en la mesa y dije, Julio, de lo que estás hecho lo tienes que sacar aquí. ¿Y lo sacaste? ¿Llegaste? Lo saqué, porque es que no había vuelta atrás. Entonces el coraje te hace ser muy valiente. Cuando ves que rendirte no te salva, sacas lo que tienes ahí en las entrañas y para lo que te has estado preparando toda la vida, porque realmente para mí era una gran aventura, esas aventuras que yo había soñado de pequeño, con Salgari, con un montón de autores que hablaban de ese coraje, de esos marineros, de esos bucaneros, de esos piratas. Pues, bueno, de hecho, te corto ahí porque Miguel de la Cuadra Salcedo comparto... Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, venimos de una misma generación, no hace falta que digamos nuestra edad, que la podemos decir, no pasa nada, porque es una edad maravillosa de experiencias, pero me hace gracia porque en el libro hablas de gente que incluso algunos de nosotros no conocemos, o algunos de los jóvenes que están en el IE no lo conocen. Félix Rodríguez de la Fuente, una institución, pero Miguel de la Cuadra Salcedo, nunca llegaste a hacer ese viaje que querías hacer navegando. Pero comentas que lo que querías es dar una vuelta al mundo y vivir en una cabaña de un árbol. ¿Lo has hecho? Bueno, dar la vuelta al mundo navegando no, pero es verdad que ya cumplí mi sueño de tener un velero propio y eso sí lo tengo y lo disfruto siempre que puedo. Tener una cabaña en el árbol no, pero es verdad que he tenido varias casas en el campo y un poco yo me siento muy satisfecho porque al final ya tengo, como dicen algunos, mucha juventud acumulada. Y he vivido la vida del Madelman. He vivido esa vida de aventuras, de sueños cumplidos. No tengo un trabajo como quizá de oficina, ¿verdad? Bueno, estuviste en un banco. Estuve en un banco, en el Banco Simeón, que ese no sé ni dónde está, pero desde luego quiero matar al director que os hizo parecer que ibais a subir en el escalafón si vendíais más y traíais más clientes, y luego era una campaña de verano. Claro, fíjate que gracias a eso, gracias a ese despido, yo tuve que tomar la decisión quizá que más ha cambiado mi vida. Decidir qué quería ser de mayor. Y con 28 años dije, quiero ser policía. Y ahí ya me cambió toda mi vida. Cambió toda mi vida porque encontré realmente donde todos esos puntos inconexos de profesor de artes marciales, navegante,
aventurero, detective, auxiliar detective privado, no lo pone, pero también ha sido... pues eso te lo tengo que poner, auxiliar de detective privado. En fin. ¿Y la conexión con Japón? ¿De dónde viene? Pues porque yo... ¿Delman también? Claro, yo al empezar a hacer artes marciales empecé con taekwondo, luego aikido, karate, hapkido, y acabé en un arte marcial que a mí me cautivó, que fue el ninjitsu. Entonces, ninjitsu, sí, ¿qué es? Es el arte de los ninjas. Había un maestro que sigue viviendo, Masaki Hasumi, el 34 sucesor de la escuela Togakure y Ryu, que vivía en Japón y que daba clases a nivel mundial, ¿no? Y una selección de españoles fuimos allí a conocerlo y a entrenar con él. Y mi viaje a Japón fue un mes entero entrenando en su dojo. Y ahí has mantenido, ¿no? O sea, sí. Porque te noto en el libro que haces mucha mención a sí, a es la que eso cultura. también es un poco, marca un poco también tu carácter, ¿no? Sí. Bueno, ellos tienen que una... podría ser otro país, pero me impresiona que sí. te veo como muy orientado a todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, que va muy en línea con ser marcador de tortugas. No sabría decirte cómo se hila esa conexión, es que pero lo veo claro. Esa capacidad, ¿verdad?, entre la sensibilidad y el samurái, ¿no? Entre el guerrero y el teatro, entre las artes y la guerra. Para mí es una cultura muy de contrastes, pero que magistralmente lo sabe compaginar para que sea un todo. Y en mí también hay una persona que es muy dulce, muy sensible, muy hogareña, por ejemplo, pero también un tío de acción que te coloca en tus sitios y te canteas, que sabe... poner límites. Sí. Y buscar las personas girasol. Sí. Que eso me encanta, también te lo voy a robar. Creo que voy a hacer un copy-paste, voy a estar todo el rato poniendo quote, Julio de la Iglesia, porque es que no me encanta falta, todo lo que tuyo, haz lo tuyo. Pero lo haré mío, pero me encanta lo de eso de las personas, porque bueno, hablamos de las personas tóxicas, que ya hay algunos manerismos en el mundo de lo que es el humanoide y las humanidades, que a veces como que no sé si es por exceso de lectura, pero lo de persona tóxica digo... No sé, pero la persona girasol, por ejemplo, me parece muy divertido, porque no necesariamente siempre está la persona girasol mirando al sol. El girasol a veces se va hacia abajo y aunque yo sé que lo hablas en positivo. Sí, sí. Son esas personas que siempre se giran hacia la luz, ¿no? Y que ven en ti esa parte positiva, radiante, que a lo mejor otros han dejado de ver, o que esas personas que tú hablas tóxicas te están haciendo que tu mundo se enriquezca, ¿no? Entonces, yo pienso... que cuando te encuentras con una persona girasol como eres tú, ¿no? O sea, muchas gracias. Solo hace falta estar contigo, nada, 5 o 10 minutos para darse cuenta de que estar a tu lado es vibrar en otra sintonía, en otra energía. Esas personas no te juzgan, te aceptan como eres. Como piropo. No, de verdad que sí, ¿eh? Sí, espera, es que lo estoy disfrutando. Es un piropo invitado a una entrevista, es una gozada. Pero hablando de la luz, del girasol, que yo desde luego buscaría un campo entero de girasoles, me gusta el positivismo por encima de todo, que lo llamen buenismo, que lo llamen, da igual, buen rollo en general. Y si puede no ser buen rollo, vamos a intentar conseguir que no. Pero ¿qué da más miedo? ¿La oscuridad o la luz? Porque no lo tengo tan claro. Qué bueno. Mira, la oscuridad todo el mundo huye de ella, ¿verdad? Es como que huimos de nuestra sombra. No queremos que se vea esa parte oscura, ruin, también humana, pero que no publicamos nunca en Instagram, ¿verdad? No, es que es difícil. Es difícil. También es difícil reconocerla. Casi siempre, como decimos en coaching, tu nariz la veo mejor yo que estoy enfrente que tú misma que la tienes ahí. Pero la luz da miedo también porque sabemos que la luz no es gratis, que hay que pagar un precio. O sea, el tú brillar, destacar en cualquier profesión en tu vida no es a coste cero. No. Y si quieres ser realmente un experto, no basado en la fama y en un golpe de fortuna o de suerte, sino por tu trabajo, son 10.000 horas. Bueno, sí, hablas claro. Ya llegaremos ahí, es que tenemos tanto que hablar, pero sí, las 10.000 horas, los 5 días a la semana, 5 horas durante 5 años para conseguir hacer una pirueta, te da una la que sea. Perspectiva del trabajo que tienes por delante, que hacer si quieres realmente destacar en algo. Luego influye mucho el momento donde hayas nacido, muchos factores que no dependen de ti, ¿verdad? Pero de base, si quieres ser experto en algo, tienes que trabajar muchísimo. Y esa luz da mucho miedo, porque sabes que hay que pagar un precio muy alto y prefieres quedarte ahí en mitad sombra, mitad luz. En la zona gris, ¿no? De alguna manera, que es que... Sí. Y para ti, o sea, si tienes un recuerdo, ¿cuál fue la primera vez que sentiste miedo? Claustrofobia tengo claro que fue lo del pulpo, que no necesariamente lo llamaría miedo, porque yo creo que fue una escena tan de sobrevivencia
¿Pero también fue miedo? ¿O a los 8 años, cuando te escapabas y ya viste que hacía un frío? Fíjate que ahí no sentí miedo a volver a casa en mi barrio, porque era un barrio donde los malhechores salían a esas horas, ¿no? Ah, no por volver a casa por tus padres, sino por los malhechores. No. O sea, antes de venir a casa, sí, fíjate. No he tenido miedo a mis padres, mi padre es un tío muy severo, muy cabal, muy formal, muy como hay que ser, pero nunca ha sido un hombre que se haya hecho temer, ni que nos haya pegado, ni nada de esto, o sea, el miedo era volviendo a casa. Sí, por los malhechores de mi barrio, ¿no? Y miedo, pues hombre, yo miedo a suspender, que parece una tontería, o a fracasar, lo he tenido durante muchísimos años. Y esto es algo que los niños y los padres que tengan niños que suspenden y que no llegan con buenas notas a casa, tienen que tener en cuenta que eso marca muchísimo. Mucho, porque parece que eres mal estudiante y eres mal hijo, ¿no? Y eso se traspasa a muchas más esferas. Dejas de ser bueno para ser el último de la clase, el malo. En nuestra época nos ponían muy deficiente, ¿no? O sea, que muy deficiente, fíjate. Ahora están con el PEP y estas cosas que... Claro, que era como terrible. Es bueno pero malo, pero bueno malo. Sí. Lo vivo en casa, por lo cual sé y estoy intentando jugar con la autoestima de mi hijo en ese sentido para justamente que no se encasille, pero tampoco se vaya del otro lado. La creatividad te salva de todo, constancia, el esfuerzo, de hecho haces muchas referencias a la constancia y al esfuerzo, hablas de tu etapa en las Boinas Verdes, que no sé si fue buena o mala, porque la verdad... Para mí muy buena, es verdad que asistí a 10 intentos de suicidio de compañeros, porque sabíamos que la única forma de salir de allí era por una baja psicológica, ¿no? Pero para mí fue un parque de atracciones. O sea, yo estaba todo el día buceando, saltando, disparando, explosivos, supervivencia. Para mí era la vida del Madelman. Volvemos otra vez. Y seguro que ahí aprendiste, que yo es una cosa que los dos compartimos afición ecuestre, siempre te dicen cuando te caes del caballo, súbete, pero súbete no al día siguiente, súbete inmediatamente. ¿Por qué crees que es eso? Que seguro que obviamente en porque tu entrenamiento... El miedo es una historia que nos contamos. Si tú te caes del caballo y no te vuelves a subir, ya te estás contando una historia de que no puedes, de que no vales. Claro. Y te va a costar mucho más volverte a subir la próxima vez. En cambio, si te caes y te levantas y dices, sube. Porque sabes hacerlo. Si no lo haces es por cobardía, no por falta de capacidad. Súbete. Sí, a mí me ha costado, y la verdad es que lo he agradecido cuando me lo han dicho, tanto si estaba en una hípica como si estaba al aire libre, porque no me hubiese vuelto a subir. Claro. No me hubiese vuelto a subir nunca, o sea que en ese sentido lo entiendo. Y a lo mejor no casa, pero sí que me ha hecho gracia tu historia con los peluches. Y dirás, ¿de dónde vienen los peluches? Digo, sí, pero es que es una forma de entrenar bastante interesante. ¿Los guardas o los vas cambiando? Sí, yo los tenía en casa de mi hija. Bueno, poniendo en contexto a nuestra audiencia, tanto los que nos ven y nos oyen, comenta que cuando hizo otra conexión que tenemos en común, una de mis primeras charlas fue en el Como, Marita aquí la mandamos, porque es que y toda su familia, todo lo que han hecho como el Como. Pero es un sitio donde se charla de diferentes temas, se invita a una audiencia abierta, no tienes más que, no sé si ahora cobran una entrada, pero creo que mínima. Y tú en ese momento, que además tenías una serie de personas que te iban a evaluar sobre tu valor como conferenciante, te trajiste peluches, ¿no? A la conferencia. Fue la primera conferencia que yo iba a dar. Ah, vale. En tu vida, o sea, como... Mis padres, hermanos, la primera novia, compañeros del colegio, conferenciantes de mucha más categoría, personal que me quería contratar si era bueno. Y cuando llego a esa sala, me encuentro una sala repleta de gente, tuvieron que poner sillas por detrás, o sea, era un... Además es circular. Era circular, siempre daba la espalda a alguien, claro, nunca te sientes, ¿sabes? No puedes poner la espalda contra la pared en ningún sitio. No. Entonces te sientes muy vulnerable. Y además yo doy una conferencia donde saco un crono, una cuenta atrás, le doy y yo tengo que acabar en el último minuto. Si es eso sí, también te lo voy a copiar. Vale, vamos a poner a partir de ahora... Vas a tener que ensayar muchísimo, porque meter una charla de una hora en 60... Y con tic, 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 tic. Claro, y no dejarte nada por decir, y decir todo lo que quieres decir, y guardar los silencios, el tiempo justo, para que eso no se vaya,
son muchísimas horas de entrenamiento. Bueno, pero volvamos a los peluches. Entonces los peluches yo los ponía en casa. Ah, los ponías en casa, eso. Los ponía en el salón y entonces les iba hablando como si estuviese dando la conferencia realmente, y me ponía un peluche que me caía, que a mí no me gusta, que me mira así como mal, y yo digo, porque seguro que me encuentro a alguien, algún mal encarado, que te mira así como con cara de buf. Y yo ensayaba así. Yo ensayaba así. Que me queda. Sí, yo ensayaba así. Sí. Muchas gracias, Julio. Te voy a pedir un favor que te lo he dicho antes, te lo iba a decir como sorpresa, pero te lo he dicho antes porque me parecía importante y me divierte mucho, que hay un poema sobre Borges, o atribuido a Borges, que me encantaría que leyeras porque nos da la idea de quién eres y cómo eres. Pues dice así el poema. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima tomaría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Pues eso, que no se nos pase la vida antes de saber lo que queremos ser de mayor. Muchísimas gracias por compartir tus estados vulnerables, tus huecos. Seguro que nos veremos en algún puerto y, sobre todo yo, haciéndonos los valientes. Sí, pues muchísimas gracias, Francesca. Te auguro un futuro lleno de éxitos, que este tapón no deje de abrirse para que vengan nuevas personas que nos inspiren a todos con sus vidas y sus trabajos. Muchísimas gracias. Lo has empezado tú. Muchas gracias. Va a ser un exitazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis descubierto pues algunos de esos tapones que todos tenemos, tanto los buenos como los malos. Y es de bien nacido ser agradecido. Tenemos que agradecer al equipo técnico que nos ayuda a hacer este podcast y que sea una realidad. Son los estudiantes del grado de comunicación del IE. Sin ellos no sería posible. Os esperamos en la siguiente edición y si queréis vernos o escucharnos, imprescindible traer el sacacorchos. Nos vemos pronto.